a relatos y leyendas de horror. Existe una vieja leyenda en mi familia, la cual se ha transmitido durante años. Es una la cual no se escucha comúnmente en el bosque de pinos, allá en Texas. No es una de esas leyendas urbanas que los habitantes y los niños del pueblo cuentan y repiten hasta que se convierten en algo sin sentido. Más bien, es algo que si le preguntas a casi cualquiera de los residentes, te mirarán con el ceño fruncido y con un tono lleno de enojo, te preguntarán que si has estado fumando algo. Y esta es la leyenda conocida como la bruja del bosque de los pinos. Y para mi mala suerte, tengo que decirles que no es solo una leyenda, y ahora entiendo por qué los residentes de allí se enojan cada vez que les preguntas. Y esto es porque esta leyenda es 100% real y a mí me tocó comprobarlo cuando era un niño. Pero empecemos por el principio. Primero, me la contó mi abuela llamada Bonnie. Ella tuvo hijos tarde en la vida, así que cuando yo tenía la edad suficiente para recordarla, ella estaba luchando tristemente con un cáncer intenso. Y tan solo 2 años después de que me contara esta historia, la abuela Bonnie falleció. Espero que Dios la tenga en su gloria. Fue una noche que pasé con ella y con el abuelo. Mis padres me dejaron allí, ya que necesitaban una noche a solas. Nos quedamos despiertos jugando al Yahtzee, al Scrabble y viendo los Looney Tunes en el pequeño televisor que tenía en la encimera de la cocina. Recuerdo que en el momento que empecé a bostezar, la abuela supo que era hora de dormir. Ella le pidió al abuelo que me llevara a la cama, y mientras me arropaba con dulzura, la abuela me deseaba las buenas noches. Recuerdo claramente lo que pasó después. Escuchamos cómo el sonido de una rama golpeaba la ventana de la habitación de invitados, y que era justo en la cual yo me estaba quedando. Salté casi llorando por el ruido, pero mi abuela me calmó y me dijo que no había nada de qué preocuparse, aunque pude distinguir algo como terror o susto en su mirada. ¿Sería tal vez que recordó algo que le causaba miedo en ese momento? No lo sé con exactitud, pero me pareció extraño ver el miedo en su rostro ya a esa edad. ¿Sabes? Me empezó a hablar como si acabara de recordar algo importante que tenía que contarme. Nunca te he hablado de la bruja del bosque de los pinos, me dijo. No pasa nada, es solo una historia, hijo. No te preocupes, es una buena historia que un niño como tú necesita escuchar. Te enseñará una lección y una moraleja. Estoy muy segura que te gustan las historias de este tipo, algo así como los de la tortuga y la liebre, el patito feo, etc. ¿Estoy en lo correcto?, preguntó ella. Asentí en silencio con la cabeza. Eso, hijo, es como esas historias, no hay nada que temer, me dijo. Mis ojos se abrieron y me cubrí con la manta. Ella pensó que yo estaba listo para empezar a escucharla, pero aún no lo estaba, y aún así ella empezó. Se cuenta que hace mucho tiempo en este lugar había una anciana que amaba a los niños, aunque no fueran su familia. Era conocida por estas partes por darles dulces caseros a los pequeños. Eran regaliz, caramelos y cositas así. Los hacía ella misma solo para regalárselo a los pequeños, pero algunos de los padres no estaban muy de acuerdo con esto. No sabían por qué, pero aquella señora les daba mala espina. Por aquellas épocas era común que los niños desaparecieran en el bosque. La gente desaparecía por los animales salvajes que allí habitaban, y más en los meses de invierno, ya que estos tenían mucha hambre. Los nativos hacían lo que podían para resguardar la vida de los demás, pero a pesar de eso, los lugareños seguían desapareciendo. Cuentan que cierto día, una tarde un niño no volvió a casa. Entonces el pueblo, algo enfurecido, corrió rápidamente a la casa de la anciana a culparla de todo eso. Incluso cuando encontraron al niño perdido en el bosque y herido por los coyotes, descargaron sus miedos e inseguridades sobre la pobre anciana, quemando su casa, y sin ningún remordimiento la desterraron de aquel lugar. La pobre estaba muy triste y lloraba, suplicando que la ayudaran,
pues a su edad en aquel lugar no iba a sobrevivir. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con la anciana, ya que nunca encontraron su cuerpo. Pero desde algunos días después de que la anciana se fue, algunos habían empezado a decir que habían visto una vieja silueta decrépita en el bosque, parada y observándolos a todos. Muchos niños han reportado a lo largo de los años que una extraña anciana les intenta llamar al bosque, ofreciéndoles golosinas, los cuales saca de una bolsa de dulces que carga. Y a lo que quiero llegar con esta historia que te cuento es a lo siguiente, cariño. Cuando oigas o veas algo extraño en el bosque de pinos, solamente ignóralo y se irá. Y nunca, escúchame bien, nunca aceptes caramelos de una extraña anciana la cual esté cerca de los árboles. No hace falta decir que yo como niño estaba tan horrorizado como confundido. Escuchaba esta historia como eso, solo una historia, pero no podía dejar de preguntarme por qué mi abuela actuaba como si lo que me estaba contando era algo que en verdad había sucedido. Después de eso mi abuelita suspiró, me besó en la frente y se fue a la cama con el abuelo. Me dejó en aquella habitación con solo la luz que entraba por la puerta entreabierta e iluminaba justo en mi pecho. Esa noche miré la ventana, viendo la rama del árbol balancearse de aquí a allá, pero no observé nada más. No fue sino hasta 5 años después que esta historia cobró vida para mí de una manera que desearía que no fuera cierta. La abuela para aquel entonces ya se había ido, y el abuelo, que apenas podía caminar, estaba solo, así que hacía lo posible por visitarle a menudo los fines de semana, y de esa manera yo le hacía compañía. Cuando estaba ahí con él, nuestra rutina era ver la televisión cerca de la chimenea. Hablábamos de historias de su juventud, me contaba sus anécdotas más heroicas y también recordábamos mucho a la abuela. Recuerdo que una noche me pidió que trajera unos troncos para la chimenea, ya que los que estaban allí se estaban consumiendo. El abuelo era muy precavido y como ya no podía hacer muchas cosas, contrataba en ocasiones a unos tipos para que le dieran cortando troncos y los apilaran fuera de casa. Así que lo único que yo tenía que hacer era salir, coger unos cuantos troncos y volver a entrar hacia donde hacía calor. Yo obviamente lo iba a hacer ya que no quería quedarme afuera, pues era un invierno especialmente frío en Texas. Enseguida de esta petición, me puse mi abrigo y salí por la puerta. Rodeé la casa y me dirigí rápidamente a la pila de troncos que había allá afuera. A mi derecha, a unos 15 metros de mí, estaba el límite del bosque que rodeaba el perímetro de la casa del abuelo. Continué con mi tarea. 1 tronco, 2 troncos, 3 troncos. Quizá podrían caber más en mis brazos, me preguntaba mientras intentaba agarrar otro tronco. Pero en ese instante, mientras hacía lo posible, escuché algo, un sonido que rompió el silencio de la noche. Era una voz antigua, como de una anciana, que venía de algún lugar cercano. La voz casi me recordaba a la de mi abuelita, así que giré mi cabeza en dirección al sonido y vi una figura oscura parada en medio de los árboles, y la voz empezó a decirme: ¿estás buscando leña para mantenerte caliente? ¿Te gustan los caramelos? Al escuchar estas palabras, sentí que mi corazón se detuvo. Mi recuerdo más claro y vívido de mi abuela volvió a mi mente. Esta era la bruja del bosque de los pinos, la anciana que repartía caramelos y pastillas a los niños, la misma de la cual mi abuela me contó, y siempre me dijo que no le recibiera nada. Ven aquí, movió la mano, llamándome en su dirección. Ven, y podrás elegir lo que quieras. Yo empecé a caminar con cautela hacia la esquina de la casa. Una vez allí podría correr rápidamente hacia la puerta principal y ponerme a salvo de esa bruja. Sin que ninguno de los dos dijera otra palabra, pude rodear esa esquina tal y como lo había planeado. Se perdió de mi vista aquella sombra oscura y aquellas palabras con las que me llamaba. Me dirigí a la puerta principal como había sido mi plan desde el inicio, pero mientras caminaba y por los nervios que me invadieron, dejé caer uno de los troncos al suelo.
Al agacharme rápidamente para intentar recogerlo, miré hacia la esquina de donde acababa de venir y me llevé un buen susto. Entonces empecé a retroceder paso por paso, soltando el resto de troncos. Esto fue porque vi la silueta de la anciana, la cual ahora estaba en la esquina de la casa, de donde yo acababa de retirarme hace algunos segundos atrás. Esto era imposible, porque aquella anciana estaba muy lejos de ese lugar, como se los dije anteriormente, a unos 15 metros más o menos. Y aunque en ese lugar había una lámpara que alumbraba todo, de alguna manera esta señora estaba cubierta por suficiente oscuridad como para que yo no pudiera distinguir muchos detalles en ella. Ay, querido, ¿por qué me ignoras así? Solo quiero darte una golosina. Lo que ahora me causaba más miedo y me impedía hablar no era el recuerdo de la leyenda que me había contado mi abuela, sino que ésta, de alguna manera, se había vuelto muy alta. Esta sombra o mujer, lo que sea que haya sido, estaba desde el piso hasta el techo. Era lo suficientemente alta como para tener que agacharse y no golpearse la cabeza. También, y de haber querido, pensaba en ese momento yo, podría engancharse del tejado con facilidad y trepar por ahí si así lo deseaba. Me asusté tanto de ver esta aparición que cuando llegué a la puerta, empecé a arañar el pomo de la puerta mientras intentaba abrirlo. Mis manos estaban entumecidas y se deslizaban cada vez que quería sujetarlo. 1, 2 y hasta 3 veces lo intenté, hasta que pude hacerlo, y finalmente abrí la puerta y caí al suelo de cara. Mi abuelo, que había estado de pie junto a la ventana viendo todo, cerró con llave rápidamente la puerta detrás de mí. Me ayudó a pararme y yo me encontraba temblando, y justo cuando le quería contar y soltarme a llorar, él me hizo una seña para que lo siguiera a la cocina. Allí nos sentamos en silencio y cerró la cortina para que no viéramos afuera. Después de servirme un té para tranquilizarme, el abuelo empezó a decirme: «Has hecho bien al escuchar los consejos que te dio tu abuela, chico. Nunca, pero nunca olvides lo que te dijo». No pude responder aunque quería, todavía estaba en shock. Estaba tan atontado por todo lo que vi, que lo único que pude hacer fue sentarme allí hasta que me relajé por completo. Y después de pasar casi una hora de estar allí sentados, mi abuelo dijo que no se escuchaba nada. Entonces abrió lentamente las cortinas de la cocina, y al ver que no había nada afuera, dijo que ahora sí, ya era seguro ir a la cama. Fui a la habitación de invitados donde me quedaba siempre, cerré las cortinas y me tapé con las cobijas, tratando de olvidar eso que vi aquella noche. Después de esto, el abuelo había puesto unas cuantas cruces colgadas afuera alrededor de la casa, y aunque lleno de miedo, yo seguía yendo a acompañar a mi abuelito para que no se sintiera solo y de alguna manera tratar de ahuyentar a esa bruja. Ahora, cuando ya estoy grande, me queda claro que algunas historias son mucho más que eso. Algunas historias o leyendas son advertencias de algo que puede ocurrir si no tomamos las debidas precauciones. Si mi abuela no me hubiera contado esa historia, yo no habría reconocido a la bruja del bosque de pinos y quizá hubiera aceptado los dulces, y hoy por hoy ya no estaría en este mundo compartiéndoles esta experiencia. Gracias por leer. Queridos y queridos amigos y amigas del canal, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Como siempre, si ha sido de su agrado, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestra página de Facebook y de YouTube si aún no lo hacen, y si desean compartirnos sus historias, los comentarios son todos suyos. Sin más que decirles, y esperando que tengan un excelente resto de día, tarde o noche, se despide su amigo Javier y espero escucharnos en un próximo relato. ¡Hasta la próxima!